Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Sombras de la Noche. Nuevamente Antonio García, su servidor, y mi compañero Horacio Castro. ¿Qué onda, Horacio? ¿Cómo andas? Don Antonio, bien, gracias. Aquí feliz, contento de estar en una nueva emisión de Sombras de la Noche y más que nada de estar compartiendo aquí micrófono contigo, amigo. Es correcto, hermano, pero creo que tienes algo que decirnos a alguien por ahí. Sí, así es. Hoy nos acompaña Hasid Rojas, alias Hasidcito, alias El Mimo, alias El Piñata. Hasid, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muy bien. Aquí agradecido de acompañarte, compartiendo micrófono contigo. Y ahora muy literal. Sí, así es. Sí, estamos aquí empezando, entonces por mientras vamos a compartir este micrófono. Si la gente nos viera, esto se vería demasiado gay, pero pues ni modo. Ahí ponemos el hashtag no homo. Sí, güey. Gajes del oficio. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo los trata ya el calor en Durango, amigos? No, pues fíjate que sí está. Porque en la mañana y en la tarde hace mucho y en la noche a veces refresca, a veces sigue el calorón. Allá contigo me imagino que todavía está peor, ¿no? Sí, de hecho sí. En la noche se levanta el bochorno bien gacho. No refresca nada acá. Sí. Y luego sin agua, amigo, pues está más canijo. Todavía peor. No, pero fíjate que no tarda en decirnos que no va a haber desabasto de agua, pero no, esperemos cállate, ojalá que no. Espero que tarde. Esperemos que no pase, más bien. Ya sé, si no, ahora sí me voy a Durango ya en lo que se restablece el agua. Sí, acabó aquí. Tenemos de sobra. Tenemos para aventar, güey. A lo mejor me mandas por Mercado Libre mejor. Unos rotoplas. Ándale. Las piponas. Pero de agua, de otras cosas no, porque está ganado. Unas peponas de agua. Pues no sé si quieras que iniciemos con una noticia o si quieres que iniciemos con el tema, como tú quieras. Como tú gustes. Como tú gustes y mandes, compañero. Pues fíjate que vamos a iniciar. Hoy vamos a tocar unas notas muy rapidísimo. Creo que son dos nada más. A ver. Una es que fue descubierta los restos de una ciudad maya de 2800 años en Guatemala, güey. Ah, no mames. Fíjate que el hallazgo de la ciudad, que se llama Los Abuelos, se realizó en la cercanía del sitio arqueológico Huaxactún, en Petén, allá en Guatemala. Ajá. Entonces, pues son vestigios, güey, de esta civilización antigua que eran los mayas, y que fíjate, ahorita todavía en el 2025 de nuestra era, todavía nos sigue sorprendiendo porque, pues imagínate, encontrar todavía una nueva ciudad, güey, de 2800 años, pues está cañón, ¿no? Sí, me imagino todo el pinche hype que han de estar sintiendo ahorita. Sí, fíjate que pues a lo que dicen los investigadores es que la civilización maya se expandió en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, Salvador y Honduras. Y su existencia se remonta por lo menos a 2000 años antes de Cristo, güey. Ay, güey. Y aproximadamente esta civilización tuvo su esplendor entre los años 400 y 450 después de Cristo. No. Y el hallazgo de esta ciudad, que tiene una extensión de unos 16 kilómetros cuadrados, okay, se realizó a unos 21 kilómetros del sitio arqueológico Huaxactún, en el departamento de Petén. Y es uno de los centros preclásicos más importantes de esa región. ¿Cómo ves?
No manches, interesante, o sea, y qué chido, va, que sigan saliendo cosas así, o sea, está con ganas que sigan apareciendo. Nos da mucha historia. Y la ciudad fue bautizada como Los Abuelos por el hallazgo de un lugar de dos esculturas antropomórficas o de apariencia humana que representan una pareja ancestral, datadas de 500 y 300 años, bueno, antes de Cristo, y podrían estar vinculadas a antiguas prácticas de rituales de culto a los ancestros, güey. Ay, perros. Como ves, pues todavía la civilización maya nos sigue sorprendiendo, güey. Claro que sí. Y pues yo creo que todavía nos seguirá sorprendiendo porque, pues imagínate, en la densa selva que existe, pues cuántas ciudades no hay todavía ahí ocultas que no hemos encontrado. Sí. Y lo que, como dices tú, lo que falta, ¿verdad? Estamos hablando de sociedades completamente escondidas. ¿Por qué? Por la selva, por tanto lugar protegido que se tiene, al menos hablando desde el sur de México, esta parte de Centroamérica. Hay muchas cosas que aún no conocemos, inclusive de nuestra misma cultura, de las civilizaciones antiguas que teníamos en nuestro país, y que de alguna manera no dudo que todavía sigan. Aunque sean comunidades muy pequeñas, pero siguen practicando, siguen trabajando esa cultura, esa costumbre que se tenía antes. Sí, pues sí, aún así se siguen descubriendo como que tribus, ¿no? En las selvas que desconocían antes. Y oye, también vieron lo del TikToker, güey. La verdad no estoy muy empapado. A lo mejor le arriesgo. Pero hubo un TikToker, güey, que se fue a meter, güey, a una civilización así... ¿Cómo se dice, güey? Como protegida, güey. Por lo mismo que es bien ancestral y que está como bien arraigada, güey, todavía en sus creencias y todo eso. ¿Sí? Y pues fue este vato, güey, fue allá. ¿No fue el mismo vato que le quería copiar a un güey que quería implementar la religión a una tribu y que se lo comieron vivo, creo? No, ese ya tiene... Santi... Sí, no, sí, fue... Este te digo que fue hace como, no sé, un mes, güey, yo creo. Aquí está, mira. Ya tiene ratillo, pero es detenido por visitar tribu más aislada del mundo y ponerla en riesgo, güey. No manches. Era un ucraniano estadounidense. Verlo. Mikhailo Viktovich Polyakov, de 24 años. No manches. ¿Qué fue lo que hizo él? Pues fue y se metió ahí a un archipiélago que está en el Océano Índico, en Andaman y Nicobar. Entonces esta es una de las tribus más arraigadas y vulnerables que existen en el mundo. Y pues intentó un acercamiento, por lo que fue recibido con hostilidad, y el gobierno indio prohíbe estrictamente el acceso para proteger tanto a la cultura como a la tribu y a los visitantes, güey. ¿Es la isla Sentinel? Se me hace que sí, güey. Sí, porque estamos hablando de una de las islas más peligrosas del mundo, a las cuales no tienen acceso. Estás hablando de que ya violó muchísimos derechos y con justa razón es detenido, ¿no? Hablas de una de las culturas más antiguas que continúan muy arraigadas ellas, lejos de la sociedad, con sus costumbres, usos y costumbres, y pues ahora que interfiere o que quiere volver o quiere involucrarlos o acercarlos a la sociedad, pues bueno, o sea, no está respetando la manera en la que ellos quieren o decidieron vivir. Ah, ok, el vato lo detuvieron antes de que hiciera su cagazón, entonces. No, o sea, sí llegó el güey, pero... Y aparte lo atacaron y ya fue como que lo rescataron, pero pues lo pusieron en custodia, güey. Entonces el güey ahorita está en custodia y pues va a pasar ahí un proceso por lo mismo, o sea, porque el mismo gobierno de ahí de la India pues tiene prohibido, güey, total acceso porque estamos hablando de una civilización que todavía vive como hace miles de años, güey. Entonces estas intrusiones pues no son nada vistos buenos para ellos, ni tampoco... Bueno, podrían poner en peligro muchas situaciones, güey. Simón. Pero bueno. La otra noticia que traíamos, pues es la de Donald Trump, güey. No sé cuál.
Se me fue el pedo. Sobre Elon Musk. Sí, sobre el pleito que tiene Elon Musk y Donald Trump, donde Elon Musk señaló que Donald Trump pues estuvo ahí implicado en, bueno, que también visitaba ahí una isla muy turbia, que fue paradisíaca para muchos, pero desastrosa para unos cuantos menores de edad, güey. Ah, no mames, ya sé cuál. Sí, güey. Entonces, que supuestamente, güey, la teoría es que debido a esto que publica Elon Musk, güey, porque él publica que tiene pruebas en donde Donald Trump participó, güey, en pues actos ahí dentro de esta isla, güey. Entonces, que en base a eso, güey, todo lo que está pasando ahorita en California, güey, es algo armado por parte del gobierno, güey, para poder tapar el cochinero, güey, que hizo su presidente, güey. Mames. Ah, pues como en todos lados, pinches cortinotas de humo. Ándale, exactamente, güey. Pero pues fíjate, está llevándose a muchos entre las patas, pero pues, ¿qué opinan de esto? Y te doy mi opinión y con base en comentarios que he escuchado que ya se han analizado anteriormente. Por ejemplo, ahorita todos los conflictos que está presentando Estados Unidos con la situación del tema migratorio, con la situación que está pasando ahorita, hablando desde el exterior, con la guerra de Irán, Israel, si es lo que si se llega a provocar, la parte en donde lo apoya y todo eso se menciona, como ya lo habían dicho anteriormente ustedes. Esta parte es una cortina de humo para poder esconder esta información tan pesada, tan crítica que se está haciendo, porque realmente nunca se ha llevado a juicio a un presidente de esta manera, y más por este tipo de temas. Es un tema que es muy grave, y ahora hablemos desde Israel, con Benjamín Netanyahu, perdón, que es lo que está haciendo. Igual lo quieren destituir y ahora generó un ataque directo a Irán. ¿Para qué? Pues para poder prolongar un poquito más el tiempo de su periodo como ministro que está. Sí, que además se habla de el mayor escándalo en la historia, güey, de algún presidente de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa, ¿me entiendes? También sí. como se podría pensar, güey, pero por ahí también pues es esto que comenta Hasid, o sea, cómo, y lo comentas tú también, o sea, cómo se está llevando a cabo, güey, toda esta persecución por parte de los migrantes, güey, y todos los conflictos, güey, que se están creando internamente en Estados Unidos, güey, solamente por solapar, güey, las perversiones, güey, de un presidente, güey, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero, tú, amigo, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Yo? Sí. No, pues es que te digo, siempre es una pinche cortina de humo, y lo que dicen ustedes, a solapar al presidente. Y yo te digo, como en todos lados, siempre se ha visto así, o sea, tienes contactos y se hace de todo. Se borra tu historial, todo, cualquier chingadera. Sí, güey. Sí, está muy, muy cañón. Pero, pues, ahí están, güey, las notas. Es que algo iba a comentar también yo, güey, acerca de esto, pero se me fue la onda, güey. A ver, déjame ver si recuerdo. Algo también sobre este mismo caso, güey, de todo lo que está pasando. Ahorita en lo que recuerdas, igual, y considero importante opinar sobre el tema Israel-Irán. Creo que los ataques constantes que han tenido desde ayer, que sería a partir de las 12, pues ya han sido algo impactante, y más porque involucra a muchos países. O sea, ya se ve una escalada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estás hablando de un país como Irán, que está unido a la Liga de Países Árabes, y estás hablando de un Israel que está siendo apoyado por un mismo, está Estados Unidos, la Liga de Países Árabes, apoyados por Rusia, un país también, hablando de una potencia mundial, una potencia bélica muy importante. China también, hablando desde esa unión, esa facción que tienen. Creo que es algo serio, ¿no? Sí.
Sí, es algo. Sí, demasiado. Y aparte, algo que también estuvo resonando en estos días en redes sociales, güey, fue la caída del avión, güey, también en la India, en donde un Boeing cae en una escuela, güey, de medicina. Hay solamente un sobreviviente. Pero lo que más resuena, güey, es que este Boeing que se cae, fíjate bien, Antonio, lo que te voy a decir, Esto es una teoría conspirativa, güey, que ya muchos sabíamos, güey, pero ahorita está retomándose debido a este accidente, güey. A ver. Se cae este Boeing a esta escuela que te digo, güey. Sí. Y es mucho más pequeño, güey, que los dos Boeing que se estampan en las Torres Gemelas, güey. Y la estructura de la escuela, güey, que pues es más pequeña, güey, y menos, ¿cómo se puede decir? Más inestable, güey. Ajá. Queda de pie, güey. Ah, chinga. Y una torre, güey, se colapsan dos torres, güey, por dos Boeing más pequeños. Ajá. Y es algo que está resonando ahorita mucho en redes, güey. O sea, sí. Se está retomando el caso del 911 bien cañón. Sí, a ver si no nos censuran por decir eso, pero 911. Pero no sabes pero, a qué te refieres. Pero fíjate, sí, güey. O sea, sí, número de emergencias, vamos a decir. Simón. Pero imagínate, o sea, el que se caiga un avión mucho más grande, güey, en una estructura mucho más pequeña y que esa estructura todavía quede de pie, güey, sí. Te habla de que algo ando mal aquí. Ajá, sí, güey. Como diría el meme, güey. Me parece falso. El güey. No, sí, tienes razón. Fíjate que, no, yo no sabía de eso, pero ahora que lo mencionas, sí está medio sospechosón. Sí, güey, es algo que estuvo resonando en estos últimos días, güey. Pues bueno, ayer fue cuando se registra el accidente y entre ayer y hoy es algo que está resonando mucho en redes, pero ¿algo más que quieran agregar alguno de los dos? Reafirmar la teoría que ya se tenía anteriormente sobre el 911. Hablando desde un número de emergencia. Del número de emergencia, mencionando a ese personaje tan polémico, ¿no? Un señor Bin Laden. Señor de la barba, por favor. Señor de la barba. Que fue creado completamente por Estados Unidos y eso no es una mentira. Estás hablando de que se tumbaron dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque la misma teoría te explica, o sea, necesitabas una cortina para ocultar lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en Estados Unidos y bueno, el derrumbamiento de estas torres hermanas, esas torres gemelas, pues ya estaba financiado, esas torres cuatas ya estaba financiado porque las teorías oscuras mencionan sobre cómo pues estuvieron desde su estructura mal hechas. ¿Para qué? Pues para que pudieran caerse. Tuvieron un seguro millonario esas torres. Entonces al final el dueño fue el que terminó ganando con la pérdida de tantas personas. Me suena como un barco, güey. Se había escuchado de ella unos comentarios de que varias personas ahí importantes de las torres cuatas, muchos no se presentaron a trabajar por pequeñeces tan estúpidas. Cuando anteriormente nunca ellos faltaban a los trabajos y todo eso. No, y luego aparte hablas de que era una dinastía, güey, que ya venía desde mucho tiempo atrás, güey. En cuanto a, se podría decir, negociaciones, güey, que era la familia de Bin Laden, güey, con la de ay, güey, se me fue el nombre del presidente. Washington. Con Bush. Los Bush y los Bin Laden, güey, tenían tratos, güey, desde así siglos, güey, atrás, güey, o sea. Fotografías, evidencia en fotografías donde convivían ellos mismos juntos. Sí, o sea, solamente fue un montaje, güey, pero sería chido traer ese tema después, güey. Simón. Pues lo vamos a desarrollar mejor. Si ya no hay nada más que agregar por parte de Antonio. No, todo bien, adelante. ¿Casitito? Tranquilo. Pues, ¿qué les parece si damos inicio con la misa del día de hoy? Sobres. Saquen sus pentagramas. Saquen sus calderos. Velas negras. Prepárense su cafecito, su atole. Lo que sea.
su refresco, su cerveza, lo que tengan ahí, porque iniciamos con este tema que a muchos, a lo mejor ya todo mundo conoce esta farsa. A lo mejor muchos todavía siguen creyendo en ello. Ujú. Pero es un libro, güey, que logró posicionarse como de los más vendidos, güey, en la historia, güey. Un libro mexicano, güey, creado por un personaje, güey, que controversial, se podría decir, inmiscuido en lo paranormal, en los aliens, en Drácula, güey, en todo, güey. Este vato ha estado en todo Ajá. y en nada a la vez, güey. No mames. Como lo vamos a descubrir en esta noche, mañana o tarde, según la hora que nos esté escuchando. Y les hablo sobre... ¿Ya saben qué libro es, amigos? No, yo no. Cañitas, Ah, no de mames. Carlos Trejo, güey. No mames. Así es. Y ahí te va la historia, amigo. A ver, dale, Amigos, porque perdón. yo la verdad sí no conozco mucho lo de Cañitas, la mera neta. Estoy muy, muy, Sí. muy, muy alejado de ese tema. ¿Tú, Casit, sí conoces algo? Sí conozco parte de la historia y creo que fue parte de nuestra crianza del folclore mexicano, el tener este tipo de programas. Creo que fue de los iniciadores en cuanto al tema paranormal en México. Y inclusive hay datos curiosos, ¿no? Ahorita que vas a mencionar sobre Cañitas, no sé si llegas a utilizar mucho las aplicaciones, pero hay una muy peculiar, Airbnb. Ya puedes sí, ir a la sí, casa sí, ya sí. puedes rentar la casa de Carlos Trejo donde sucede todo este tema, la casa número 51 de esa misma calle, que de ahí viene el nombre del libro, Cañitas, y puedes ir a quedarte ahí para vivir una experiencia paranormal. Sí, güey. Y aparte, No mames. Me imagino Ay, que debe güey, es estar en que- un billete, ah. ¿no? La renta. Sí está carita, pero pues... O sea, se supone, güey, que es una de las casas más embrujadas, güey. Y donde pasaron... Te voy a adelantar un poquito, güey. 16 muertes, güey, se le atribuyen al caso Cañitas, güey. Ah, su madre. Entonces imagínate, güey, cómo es uno de los lugares supuestamente con mayor actividad, güey, y la están rentando, güey, como un Airbnb, güey. Ay, pues todo, como tú una vez dijiste anteriormente en los capítulos pasados, por todo lucran con algo. Sí, güey. Pero bueno, ahí les va, mis amigos, esta divertidísima historia e intrigante. A ver, échala. México, año 1982. La Ciudad de México ruge como un animal gigantesco. Las colonias populares se funden entre calles estrechas, tendederos repletos, postes grafiteados y el rumor constante de un país sumido entre crisis económica y crisis social. La colonia Popotla, al norte de la capital, es una de las tantas zonas que pasan desapercibidas. Una más en la selva de concreto. Pero en una de sus calles, en una de sus casas aparentemente común, algo iba a pasar. Algo que, según algunos, jamás debió ocurrir. La casa número 51 en la calle Cañitas era una vivienda modesta de 2 pisos, con fachada sencilla, sin ninguna señal de lo que más de una década después sería recordado como la casa más embrujada de México, güey. Ahí vivía Carlos Trejo con su familia. Su madre, sus hermanas, su esposa, sus cuñados. En total, una familia grande. Ruido, discusiones, rutina. Una noche cualquiera, una reunión cualquiera, en la sala familiar. Charlan, ríen, cenan. El ambiente es distendido. Uno de los asistentes propone algo. Jugar a la Ouija. Tal vez como una broma, tal vez como un desafío, pero nadie imagina lo que está a punto de desencadenarse. Traen una tabla improvisada, letras, números, las clásicas tablas sí y no. Una planchette. ¿Saben qué es lo que es el planchette, güey?
Yo no. El planchet, ya ven que la Ouija, güey, tiene un triangulito. Ujú. El planchet es el triangulito, güey. Ah, ok. Apagan la luz, encienden velas, se sienten alrededor de la mesa como si fueran a realizar un ritual que conocen solo por películas viejas y cuentos de barrio. Pero el ambiente cambia, se vuelve más denso, más pesado. Los dedos se posan sobre la tabla, preguntan si hay alguien ahí. Nada. Otra vez, silencio. Y entonces, la planchette se mueve, lentamente, marcando una letra, luego otra, un nombre, un mensaje, y así comienza la pesadilla, güey. Según la versión de Carlos Trejo, el espíritu que se manifiesta se hace llamar el enano. Un ente burlón, agresivo, inteligente y pequeño como Hasid. Ese güey. A partir de ese momento, los fenómenos extraños se multiplican. Golpes en la pared, objetos que se caen, presencias que acechan en los rincones. Frío intenso, en medio de la noche, sueños con figuras oscuras, una opresión en el pecho que los visita a la misma hora, cada madrugada. Pero lo más inquietante viene después. Una cadena de muertes. Primero, uno de los presentes en la sesión, luego otro y otro más. Según el relato contenido en el libro Cañitas, un total de 17 personas mueren de manera trágica, extrañas o inexplicables. Carlos asegura que el espíritu las está eliminando, una por una. Que hay algo oscuro en la casa, que alguien o algo ha sido liberado. Uno de los supuestos fallecidos es un sacerdote que intentó bendecir la casa. Otro, un amigo que se ahorcó. Uno más murió en un accidente de auto. Las muertes no tienen un patrón claro, pero todas, según Trejo, están relacionadas con el ente. Cada pérdida se convierte en una prueba más de la maldición que desataron esa noche. Carlos en su relato se transforma. Ya no es solo un testigo, es protagonista, guerrero, investigador. El hombre que se enfrenta al mar para proteger a su familia. Describe cómo intenta exorcizar la casa, cómo se enfrenta a la entidad, cómo lucha por no enloquecer, casi como un guión de horror sobrenatural. Pero no solamente eso, güey, sino que la historia se intensifica con detalles que parecen salidos de una película. Figuras que se asoman detrás de los espejos, voces que susurran su nombre, alaridos en la madrugada, un ente que se manifiesta físicamente, apariciones demoníacas, ataques invisibles, la clásica posesión, la destrucción del alma. Durante más de una década, Carlos guarda lo ocurrido en silencio. Lo habla con pocas personas hasta que decide contarlo. Dice que fue su esposa quien lo motivó a escribir el libro. Era su forma de cerrar el ciclo, de advertir a otros, de liberar algo que llevaba dentro. Lo cierto es que en el año de 1995 publica el libro Cañitas y todo cambia. El libro se convierte en un fenómeno editorial, se agota en las librerías, corre de mano en mano. Jóvenes, adultos, curiosos, todos quieren leerlo. Todos quieren conocer la historia de la casa maldita. La narrativa es ágil, directa, visceral. Trejo escribe como quien habla. Usa un lenguaje simple, emocional. No se detiene a justificar, solo cuenta. El tono es el de alguien que está confesando algo terrible. Y eso engancha. Pero lo que realmente convierte Cañitas en un fenómeno
no es su calidad literaria, sino su trasfondo, que no podría ser otro más que el morbo. La supuesta veracidad, la promesa de que todo lo relatado ocurrió, que hay fotos, videos, pruebas, que el mal existe y que él lo enfrentó. Carlos Trejo aparece en programas de televisión, lo entrevistan, habla con seguridad, con convicción, muestra recortes de periódicos, objetos embrujados, testimonios, se autodenomina investigador paranormal, el cazafantasma mexicano. Sin embargo, desde el inicio las dudas aparecen. ¿Dónde están las actas de defunción? ¿Por qué no hay nombres completos de los supuestos fallecidos? ¿Por qué nadie recuerda al sacerdote? ¿Por qué no hay registros oficiales de nada de lo que se afirma? Periodistas, escritores y escépticos comienzan a investigar. Visitan la casa, entrevistan vecinos, revisan archivos y lo que encuentran, o mejor dicho, lo que no encuentran, ponen en entredicho toda la historia. La casa de la calle Cañitas sigue allí, pero los nuevos habitantes nunca han experimentado nada fuera de lo común. No hay puertas que se azoten, ni sombras, ni gritos, solo una casa vieja con muchas otras. Algunas personas que Carlos menciona como muertos aparecen vivas. Declaran que nunca participaron en ninguna sesión, que no tienen idea de por qué aparecen en el libro. Otros niegan todo contacto con Trejo. Aún así la leyenda crece, porque lo importante no es la verdad, sino la historia. Y Carlos Trejo, hay que admitirlo, supo contarla. El miedo vende, y él se convirtió en su principal distribuidor. Muchos creen que algo así ocurrió. Tal vez no fue una entidad demoníaca, pero sí un evento extraño, traumático. Una sugestión colectiva, un brote de historia, una serie de coincidencias mal interpretadas o simplemente una gran mentira. Y si fue mentira, fue una muy lucrativa. La historia de Cañitas es la historia de cómo el horror puede ser empaquetado, vendido y consumido. De cómo una casa común se convierte en escenario del mal. De cómo un hombre transforma el miedo en una carrera. Pero también es una advertencia porque cuando la ficción se disfraza de realidad, la línea entre lo creíble y lo absurdo se vuelve peligrosamente delgada. Este fue el inicio, la noche en que supuestamente se abrió el portal en Cañitas. Lo que vino después fue fama, contradicciones, denuncias y más oscuridad. Y más adelante vamos a descubrir todo este caso de Cañitas, amigos. ¿Cómo ven? Con madre, sí está interesante la historia. Te digo, yo la desconocía, pero se escucha interesante esa tipo conspiración. Por cierto, aquí tenemos también de invitado a Arturo Turi. No quiere participar, pero aquí está. Entonces, también, para que veas que tenemos hoy producción, público y todo, güey. Andamos perros. Ahorita que mencionas lo de Cañitas, bueno, ya lo había mencionado antes, es parte del folclore mexicano. Fue una historia muy sonada, muy vendida en diferentes medios de comunicación. Y ya como lo narras, como lo platicas, Horacio, creo que hablando desde la comunicación, ¿no? Es cómo vendes la narrativa, cómo vendes el discurso, cómo haces que algo pueda sonar tan verdadero. Lo menciona George Orwell en 1984. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, si no estás seguro de decir algo, si no estás seguro de decir esa mentira, va a sonar así. Si tú lo crees, las demás personas te van a creer. Y si tienes un inmueble, en este caso este domicilio, puedes hacer 1000 cosas. Solo es cuestión de lo que tu mente pueda lograr generar ella y cómo regresando a la narrativa, cómo la narrativa puede envolver al colectivo en general. Inclusive ya te estás metiendo en temas como los efectos Mandela, ¿no? Porque muchas personas aseguran completamente de haberlo visto sin
sin siquiera tener alguna prueba, porque dentro de lo que se ha sabido del mismo caso Cañitas no hay alguna prueba contundente, una prueba oficial en donde pueda afirmar que todo eso fue real. Sí. Y sobre todo lo que mencionamos aquí mismo, güey, que es el morbo, güey. Y es algo que hemos venido mencionando aquí dentro del podcast, güey. El morbo te vende y te mueve masas, güey. Y te masifica todo de una manera increíble, güey. De una manera que lamentablemente, güey, pues así como en este caso, güey, o sea, una mentira, güey, se volvió lucrativa, güey, como no te imaginas, ¿no? Oiga, pero Antonio. este vato, el Carlos Trejo, cuando sacó su libro, nomás lo sacó así, o ya el vato ya era conocido anteriormente o algo por el estilo. No. Haz de cuenta que para que él él escribe su libro, güey, y lo presenta a varias editoriales. Entonces, nadie lo quiere, güey. O sea, el Nadie- vato estuvo intentando Ajá. como así dicen, hasta que pegue el chicle y mero sobres. Sí, sino que, pues, como él tenía tanto o sea, él creía tanto su mentira, güey. Él le apostó todo, entonces él invirtió su sabor en sacar la primera edición, güey, de Cañitas. Ajá. Se le empieza a vender, güey, y de ahí una editorial pequeña empieza, bueno, le ve potencial y ya es cuando lo empiezan a masificar, güey. Ah, ok, ya. Pero al principio nadie apostaba ni un cacahuate, güey, por Cañitas, güey. Ok, entonces es era como- desconocido el vato, era nadie. Sí. Y aparte, o sea, manejaba. Haz de cuenta que quien ha leído el libro de Cañitas, güey, o sea, ve faltas ortográficas, ve. No está bien narrado, güey, no está bien escrito, o sea, se nota que no tuvo el apoyo de un editor, güey, que no tuvo el apoyo de estos especialistas, güey, que te ayudan a que tu libro, pues, se pueda ser leído, güey, de una mejor manera, güey. O sea, este vato nada más agarró, güey, escribió, y como lo escribió, lo publicó. Y eso también le gustó a la gente, güey, que es algo que de lo que estamos hablando, güey. O sea, Sí. el morbo, güey, de esta historia tan cruda, güey, tan narrada de una manera como, no sé, alguien lo narra de boca en boca. Pero escrito, güey, o sea, atrajo a las personas y se convirtió en un éxito, güey. Sí. Ya me di cuenta. Regresando otra vez a lo que ya mencionábamos sobre la narrativa, ¿por qué tuvo impacto el libro? El libro, lejos de que tuviera alguna información real, tuvo un vocabulario, palabras que entendían las personas. Estamos regresando al argot y no vamos a meternos en temas tan complejos. Tenemos de ejemplo a nuestro expresidente, nuestro cabecita de algodón. Él en la manera, en su narrativa, en la forma en la que daba su discurso, él impactó y llegó hacia las personas. ¿Qué es lo que hizo Carlos Trejo? Utilizó el mismo lenguaje y ¿qué pasó? Las personas se atrajeron porque, no utilizaron tecnicismos, palabras rimbombantes tan rebuscadas para poder dar a entender algo que las personas de cualquier nivel pudieran entender. Nuestro Ay. Tlatoani, güey, también. Latuani también, y escuchamos los discursos, por ejemplo, que tiene ahorita nuestra presidenta o anteriores presidentes, no sé, un Felipe Calderón, que tenía Carlos Salinas de Gortari, que tenía vocabulario complejo, entonces era difícil de entenderlo, ¿no? No nos vamos tan lejos, güey. Vicente Fox, eso fue lo que atrajo a de la gente, güey. O sea, que era una persona, como quien dice, normal, güey, de rancho, que logró entrar a la política y avanzó significativamente. Eso fue algo que hizo que también en el 2000 hubiera un cambio de poder, güey. El cambiarle el discurso a las personas, el cambiarle las palabras tan complejas, el hacer que las personas dejaran de sentirse ignorantes hizo que tuviera ese impacto positivo, y pasa lo mismo con el libro de Cañitas. Y fuera de sentirse ignorante, güey, sentirse identificados, güey. Más bien, o sea, es algo que, por ejemplo, cualquiera de nosotros lee un libro, güey, y a lo mejor no te identificas tanto con el vocabulario que se maneja dentro del libro, pero aquí en Cañitas, pues sí es algo que... Me imagino que estaba muy Que- barrio, ¿no? Por así decirlo. Ah, sí, de hecho. Sí, ¿Nunca lo has leído, güey? Es que no, la verdad no, nunca lo he leído. Te digo, Oye, como te lo mencioné, creo que en la tardecita del día de hoy, lo único que alcancé a ver
cuando estaba morrillo fue los DVDs, güey, y no era mame, o sea, decía eso. No sé si tenga algo que ver con el libro, la mera neta, pero nomás vi que decía Cañitas y era lo único que vi. Posteriormente se hizo una película, güey. Lo que viste a lo mejor fue la película. No sé, la verdad. O sea, no es que, es que la vi, no, o sea, vi la portada nada más y hasta ahí me quedé yo. Y de hecho, ahí aportando a eso que dices tú de la película, yo también es lo único que supe, carnal. Tú, Antonio. Y yo siento, güey, que Carlos Trejo, güey, supo hacer esa narrativa tan cabrona, güey, pero una narrativa yo creo que fue compleja, güey, pero que la supo bajar de una forma, digamos, no sé si decirlo básica, güey. No, pues es como ¿En qué sentido? dice el Hasid y el Horacio, güey, o sea, hablaba sin ser tan despectivo, creo que es la palabra, o sea, se hablaba como la raza, güey, o sea, como el barrio, güey. Como el barrio. Exacto, güey, o sea, no usaba nada rimbombante, güey, sino que hablaba. Yo creo que la narrativa que él usó, güey, era como que viviéndola, güey, ¿sabes? Como si estuvieras cotorreando con alguien. No tanto así, güey, sino más bien de una forma, güey, de que las personas que vivieron eso, güey, es como si él hubiera sido como una especie de tercer ojo, no sé cómo decirlo, güey, pero yo lo pienso así, güey, pues como un tercer ojo, güey. Estaban las personas que vivieron eso, güey, y que él era como que el que estaba expectando esas cosas, güey, ¿sabes? Sí. Yeah. Y entonces él narraba todo ese tipo de cosas, güey. Y lo hacía de una forma, güey, que no era ni rimbombante, güey. Bueno, al menos porque yo nada más lo conocí en los DVDs, por ejemplo, ya que tú mencionabas eso, güey. Yo nada más lo conocí en los DVDs, güey, y que la neta a mí me dieron un chingo de miedo, güey. Porque como ya les he mencionado antes, güey, pues yo soy miedoso, güey. Pero eso era como que lo que era lo que metía a la gente, güey, ¿sabes? Okay. Incluso no te miento, güey, hubo muchas personas de mi familia, güey, y no hablo nada más de mi familia de hermanos y así, no, güey, te hablo de primos, güey, primos lejanos y así, güey, que era de que, a ver, pon Cañitas, y luego todos estaban así entrados, güey, ¿sabes? Y él lo hablaba, güey, de una forma, güey, yo lo podría decir, güey, no que fuera de barrio, güey, sino más de una forma muy entendible, güey. Quizá podría decirlo como básica, güey. Okay. Podría decirlo como que básica, güey. ¿Para qué, güey? Para que todo el mundo lo entendiera, güey. Porque no es lo mismo, güey, que tú hables a lo mejor de una forma de barrio de a lo mejor de México, güey, o de Monterrey, a que lo hables de una forma básica, güey, para que lo entienda una persona de México y una persona de Monterrey, ¿sabes? Entonces yo siento que era mucho eso lo que él hacía, güey, esa narrativa, güey, ¿sabes? Okay. Y eso era lo que también le metía muchísimo misterio a todo lo que él platicaba y así, güey. Yo me acuerdo que veía un poco de fantasmas y así, güey, todo el pedo. Y la neta a mí me daba un chingo de culo, güey, entonces yo luego me iba, güey, la neta, güey, ¿para qué te voy a mentir, güey? Yo tenía como 10 años, güey, cuando vi esas madres, güey. No, Entonces, pero aún así, güey, ya haciendo como que objetivos, güey, con lo que yo vi, güey, pues digo, no mames, pues nunca fue como que rimbombante o así, güey, ¿sabes? O sea, él siempre informó, digamos, güey, ¿sabes? No, yo nomás vi la portada de la película, güey. Ni siquiera la vi. Solamente vi la portada, el nombre y hasta ahí, güey. O sea, era lo único que yo sabía que existía de esa de Cañitos. No, y como vamos a ver ahorita más adelante, güey, esto fue un fenómeno, güey. Fue un fenómeno Carlos Trejo, güey, en México, güey, y en lo paranormal, güey, aquí. Por lo menos en Latinoamérica, güey, sí llegó a ser, güey, un referente, güey. Fue una de las primeras páginas de internet, güey, cazafantasmas.com, güey, que llegó a tener millones de visitas diarias, güey. O sea, no, güey, este vato hizo un imperio, güey, machín. Pero como vamos a ver, güey, todo mentira termina por caer, güey. A ver, pero ahí te va. Échale. El año es 1995. México aún respira la resaca política del asesinato de Colosio, de la crisis del 94, del miedo generalizado que dejó la década de los 80. El país está acostumbrado al caos, a convivir con lo inexplicable, con el horror. Y es justo en ese contexto cuando aparece un libro
que va a marcar un antes y un después en el imaginario del terror mexicano. Se titula simplemente Cañitas, y su autor es un desconocido para muchos, Carlos Trejo. Cuando Cañitas fue publicado por primera vez en el 95, nadie imaginaba el fenómeno mediático que se avecinaba. Se trataba de un libro de tapa sencilla, con mucho presupuesto detrás, sin mucho presupuesto detrás, editado de forma rudimentaria, con un lenguaje directo y sin pretensiones literarias. Pero el contenido era una bomba. La promesa era clara. Lo que ahí se narraba no era ficción, era una advertencia real, una advertencia nacida del horror. Desde sus primeras páginas, Carlos Trejo se presenta como un sobreviviente, alguien que enfrentó algo que no pertenece a este mundo y que después de años de silencio había decidido contarlo todo. La historia narrada como una crónica de guerra espiritual en donde un espíritu maligno, el enano, fue liberado de su hogar durante una inocente sesión de Ouija. Lo que siguió, según Trejo, fue una serie de eventos escalofriantes que derivaron en una espiral de muertes, locura y caos. El libro está estructurado de forma literal, no hay demasiados rodeos. Carlos cuenta los hechos como los vivió, o como dice haberlos vivido. Describe con lujo de detalle las manifestaciones paranormales, luces que se apagan solas, sombras que recorren pasillos, voces que murmuran su nombre en la madrugada, figuras de aspecto grotesco que aparecen en los reflejos del televisor apagado. El horror, afirma, se manifestó sin tregua. Pero lo más perturbador no son los fenómenos, sino las consecuencias, ya que asegura que después de esta sesión las personas que participaron comenzaron a morir, una por una. El número que repite es inquietante: 17 muertos, 17 víctimas de un ente que de alguna forma había tomado control de sus vidas. Pero a medida que el libro avanza, también lo hacen las inconsistencias. Trejo menciona nombres sin apellidos, fechas sin documentos y hechos extraordinarios sin pruebas. Al lector promedio, esto puede pasar desapercibido, pero no a los periodistas ni a los investigadores independientes que, intrigados por el éxito de la obra, comenzaron a hurgar en los detalles. Uno de los primeros puntos que llamó la atención fue la falta absoluta de evidencias oficiales. Si 17 personas murieron como consecuencia directa de un fenómeno paranormal, ¿dónde están las actas de defunción? ¿Dónde están los reportes médicos, las notas policiales, las declaraciones de testigos? La respuesta fue desalentadora. No había nada. Nadie pudo confirmar la existencia del sacerdote que supuestamente falleció después de bendecir la casa. No se encontraron registros oficiales de los otros presuntos fallecidos, ni fotografías, ni recortes de prensa, ni testimonios verificados. Muchos de los personajes mencionados simplemente no existían fuera del libro. Pero la situación se tornó aún más oscura cuando algunos de los supuestos muertos fueron localizados. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Con vida. No manches. Uno de ellos incluso participó en el programa de televisión en el que declaró no solo estar vivo, sino jamás haber jugado a la Ouija con Carlos Trejo. Otro aseguró que sí lo conocía, pero que todo lo que dijo sobre su muerte era falsa, inventando e incluso ofensivo. Los medios no tardaron en reaccionar. Se multiplicaron los reportajes, las entrevistas, los enfrentamientos televisivos. Carlos fue invitado a múltiples foros en los que se le pedía que presentara pruebas. Él, por su parte, defendía su versión con vehemencia. Aseguraba tener fotos, grabaciones, documentos, pero cada vez que se le solicitaban, su respuesta era ambigua. No puedo mostrarles por respeto a sus familias. El material fue destruido. Las víctimas no quieren ser expuestas. Esa narrativa de evasión alimentó aún más el escepticismo. El investigador paranormal se convirtió en un personaje polémico. Para algunos, era un farsante que había explotado el morbo y miedo para hacerse famoso. Para otros,
Era el hombre valiente que se atrevió a contar lo que muchos preferían callar. En entrevistas posteriores, Carlos admitió, aunque sin profundizar, que algunas partes del libro fueron modificadas para hacer las historias más atractivas. Justificó los cambios como licencias narrativas, necesarias para conectar con el público. Nunca habló de fraude. Nunca aceptó que todo fuera inventado. Pero esas admisiones levantaron una nueva interrogante. Si una parte fue alterada, ¿cómo saber cuál no lo fue? El estilo de escritura también fue objeto de crítica. El texto está plagado de errores gramaticales, faltas ortográficas y repeticiones. Para algunos críticos, eso solo confirmaba que el autor no era un escritor profesional, pero para otros, ese lenguaje directo y descuidado era precisamente lo que hacía creíble el relato. Parecía una confesión real, cruda y sin filtros. Cañitas fue, en muchos sentidos, el primer libro de terror mexicano moderno en alcanzar ese nivel de impacto comercial. No era solo literatura de horror, era un fenómeno social. Se leía en las escuelas, se comentaba en reuniones familiares, circulaba de mano en mano como una historia maldita que podía despertar algo dormido con solo ser leída. La figura de Carlos Trejo creció al mismo tiempo. Se convirtió en una celebridad mediática. Apareció en programas de espectáculos, debates, realities. Se autoproclamó el máximo investigador de Latinoamérica. Fundó un grupo de investigación, viajó por el país limpiando casas y grabando evidencia. Su vida se convirtió en una gira constante de entrevistas, libros y conferencias. Y sin embargo, el origen de todo seguía siendo cuestionado. ¿Qué pasó realmente en la casa de Cañitas? ¿Existió alguna vez el enano? ¿De verdad murió alguien? ¿O fue solo una elaborada mentira narrada con tanta convicción que la gente prefirió creerla? Lo cierto es que Trejo construyó un imperio a partir de una noche. Una historia contada 1000 veces, adornada, explotada, modificada y al final, más allá de su veracidad, logró lo que pocos han conseguido: convertir el miedo en un fenómeno comercial. Porque cuando la muerte se convierte en herramienta de marketing, la frontera entre lo macabro y lo grotesco se desdibuja. Y lo que queda es un eco de voces que nunca existieron, en una casa que tal vez jamás estuvo embrujada, güey. ¿Cómo ven? Oye, pero por ejemplo, el Carlos Trejo, bueno, no sé si lo hayas mencionado, ¿no habrá sido más que el vato le haya, no sé, se le haya zafado un tornillo, güey, y haya creado, o sea, esa historia tan fantasiosa que muchos dicen, nomás porque sí, como tipo hobby, no sé, algo por el estilo? Sí, güey, pero es que para allá vamos, güey. Es que este vato es un mitómano, güey. Este vato, no sé si sabían, güey, que él supuestamente ha sido el primer investigador paranormal, güey, en tener contacto con el conde Drácula, güey. ¿Sabían eso? No. Sí, güey. Fue el primer investigador paranormal, güey, en tener contacto también, güey, con Nessie, güey. Este vato, güey, casi, güey, estuvo comiéndose un helado, güey, con el Sasquatch, güey, allá en el Polo Norte, güey. Sí, güey. O sea, no, este vato es todo, güey. También es boxeador, güey, sabe como 45 diferentes artes marciales, güey. Tiene el sombrero de Chuck Norris, güey, también. No, güey. Estamos hablando, güey, de el perfecto cazador paranormal, güey. No manches. Te lo puedo decir, güey. Ok, ya sé qué vas. ¿Saben qué, amigos Antonio, Horacio? Quiero rescatar algunos puntos que ya se habían mencionado antes y que creo que son importantes para lo que se está mencionando. Hablando desde una situación que ha ocurrido en el país, ¿no? Creo que nosotros mismos generamos este tipo de personas. Nosotros mismos somos quien los alentamos.
Mencionabas anteriormente, Antonio, sobre el tema de las cajas chinas y creo que este es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué? Porque Horacio mencionó al inicio de esta parte, pues la muerte, ¿no? De Colosio. De alguna manera tienes que empezar a ocultar estas cosas y si no se puede relacionar, podemos hablar de otro caso que inclusive estuvo sonando mucho estos últimos días por la muerte de Isabel Miranda de Wallace. Una mujer muy, muy sonada en el periodo de Felipe Calderón cuando entra en su gobierno, en donde empiezan a alentar a los héroes y de alguna manera todas las mentiras de Isabel Miranda de Wallace pues crearon a esa superheroína que México necesita, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, lo vuelvo a decir, ¿por qué? Qué buena frase. No sé si conocías bien el caso sobre ella, se menciona sobre el secuestro de su hijo, que realmente no era su hijo. Hay un libro inclusive que lo menciona, el libro se llama Fabricación. Ahorita se me olvidó el nombre del autor, pero ahorita se los investigamos bien. Y menciona sobre cuando secuestran a Hugo Alberto Miranda de Wallace. Y con él, ¿qué pasa? Pues le echan la culpa a alguien, ¿no? Tenía que ser a Hilda Lomeli, que se supone que es la persona que la secuestra. Y todo fue por lo que ella misma mencionaba, es que ella fue y esto, cuando realmente, y haciendo un pequeño spoiler sobre lo que se platica de este mentado joven, Hugo, pues eran personas de alto poder, ¿no? Dentro de las esferas de poder de México. ¿Y qué es lo que pasa? Pues él nada más se escondió y al final fingieron un secuestro, un asesinato que nunca pasó, para ocultar de que él le debía dinero pues a alguien importante, ¿no? Como uno de esos narcotraficantes de esos tiempos que era la Barbie, que le debía 3 toneladas de cocaína, ¿no? Entonces de alguna manera lo tuvieron que esconder. Y se genera en ese caso y entonces a la misma sociedad le impacta esa parte del heroísmo que las personas buscan o que quieren ser de alguna manera ese ejemplo. Calderón lo aprovecha y pues bueno, no podemos olvidar los casos tan mencionados con él, ¿no? Genaro García Luna, por ejemplo. Cómo queremos ocultar alguna forma. El gobierno aprovecha este tipo de personalidades mitómanas, como lo mencionaba Horacio, y pues de ahí se genera algún tipo de campaña, alguna actividad. ¿Para qué? Pues para enfocar la atención de los demás hacia otro lado cuando dejas lo importante de un lado. Ah, ok. Y no nos vamos tan lejos, güey. O sea, no fuera de la política, güey, de estos casos que mencionas, güey. Algo que es más conocido, güey. México no tiene héroes, güey. No tiene ni un solo héroe, güey. Todos han sido personas, güey, que han luchado por sus propios intereses, güey. Y el mismo gobierno, güey. Las mismas instituciones, güey, se han encargado de crear este personaje de superhéroe, güey, de revolucionarios, de gente que luchó por la independencia, güey, cuando la verdad es que no es cierto, güey. O sea, vivimos en un mundo, bueno, en un México, güey, donde la historia que nos cuentan, güey, no es ni el 5% de lo que pasó realmente, güey. Creemos en un grupo de niños con superpoderes, güey, que defendieron un castillo, güey. Creemos en un vato que cargó una piedra en la espalda, güey, para poder liberar una estructura, güey, muy significativa en ese entonces para la independencia, güey. Creemos en un libertador, güey, que lo único que le gustaba a él era irse a tomar una malteada a Estados Unidos, güey, y robarse todo lo que podía ya para poder escapar de nuevo a México, güey. Como lo mencionamos, güey, o sea, nosotros mismos, güey, somos se va a oír feo, güey. Somos los ignorantes, güey, que creemos en esas mentiras, güey, y que lastimosamente, güey, México es uno de los países, güey, que menos lee, güey. Y cuando leen, güey, leen esta clase de basura, güey. Lo cual fomenta más, güey, la tontería, güey, y ¿cómo se puede decir, güey? La ignorancia, güey, la estupidez humana, güey, es lo único que fomenta este tipo de cosas, güey. Pero es como decíamos, güey, el morbo es lo que vende. Sí, sí, sí. Yo sí quiero aportar un poquito a eso, y es que lo más triste, güey, no es tanto de que, por ejemplo, podamos leer más, porque sí es cierto, güey, sí somos un poquito más ignorantes, o inclusive, güey, lo aceptamos a regañadientes, güey,
Pero también es verdad, güey, que leemos, güey, y tristemente, güey, al menos para mí, güey, leemos y lo tomamos como verdadero, güey. Cuando yo en lo personal, güey, yo creo que leer no se trata de que leas y lo tomes literal y que es la verdad absoluta, güey. Sino incluso, güey, que puedas leer, güey, y puedas dudar de eso, güey. Cuestionarlo. Pensar, güey, reflexionar, güey, Simón. Reflexionar acerca de eso, güey. Y eso es lo que también hace crecer, güey, tu pensamiento, güey, ¿sabes? Y no nada más, bueno, en general, vamos. Pero sí, yo creo que eso es lo importante. Por ejemplo, yo me acuerdo, güey, cuando estaba en mi época de estudiante, güey. Hubieron 2 maestros, güey, que fueron, para mí han sido los mejores maestros, güey. Sí, pudieron haber gente o maestros que tuve que sabían mucho más, güey, que estaban mucho más preparados, güey. Pero ellos te enseñaban, güey, a que crearas un pensamiento crítico, güey. Que tú mismo, güey, te pusieras, investigaras, güey, y en base a lo que tú investigaras, güey, fueras creando tu propio criterio, güey. Y eso pienso, güey, que es lo que le falta a México, güey. El integrar, güey, este pensamiento crítico, güey, a las aulas, güey, a la infancia, la juventud, güey, para que no volvamos, güey, a caer en cosas como esto, güey, como Cañitas y como muchas cosas que todos los días, lamentablemente, güey, nos muestran en televisores, güey, o nos muestran en redes sociales o en prensa escrita en todos lados, güey. Todo el día nos están bombardeando con mentiras, güey, para poder tapar, güey, mucho más cosas, pero bueno, creo que ya nos desviamos un poco, güey. Vamos a continuar con esto. Sí, Simón. Y ahí te va. Continuamos con la misa. Hoy, más de 40 años después de la supuesta noche en que se desató el infierno, la casa de la calle Cañita número 51 sigue en pie. La fachada ha cambiado, se ha repintado, las ventanas han sido reemplazadas, los muros, dicen algunos, han sido limpiados de toda carga simbólica. Pero hay algo que no se borra: el número, el recuerdo, la etiqueta. Desde fuera la casa luce como cualquier otra de la zona. Una edificación típica de la Ciudad de México con arquitectura de los años 70, 2 pisos, paredes lisas y un pequeño espacio para estacionamiento. Nada en ella sugiere tragedia, maldad ni fenómenos paranormales. Sin embargo, para millones de mexicanos, esa casa ya no es una más. Se convirtió en un ícono de horror, aunque nadie haya podido comprobarlo. Con el paso del tiempo, el entorno de la casa también cambió. Popotla ya no es la colonia olvidada de antaño. Hoy, su cercanía con avenidas importantes y su posición céntrica la ha colocado en la mira de desarrolladores, inversionistas y nuevos residentes. Pero la presencia de la casa maldita sigue generando incomodidad. Una especie de fantasma simbólico que recorre la calle, aunque nadie lo vea. Los actuales propietarios del inmueble, cuyas identidades se han mantenido en reserva por seguridad, han declarado en diversas ocasiones que no han experimentado ningún fenómeno anómalo desde que habitan el lugar. Ni luces que se apagan, ni sombras, ni puertas que se azotan, nada. Viven ahí con sus hijos, han pintado las paredes, derribado muros interiores, construido nuevos espacios. En su testimonio, la casa es simplemente eso, una casa. Y sin embargo, no pasa un mes sin que alguien toque a la puerta. Curiosos, youtubers, exploradores urbanos, autodenominados cazafantasmas, todos ellos con una sola intención: entrar, documentar, buscar pruebas de algo que con el tiempo se ha convertido en un mito sin cuerpo. En una entrevista a un medio digital en 2020, uno de los residentes fue claro: no vienen a preguntar si hemos visto al demonio, si oímos voces, si aquí se murieron personas. Ya ni nos molesta, solo da risa porque no hay nada de eso. Nunca lo ha habido. Pero esa normalidad no detiene la narrativa, porque la casa de Cañitas ya no le pertenece a quienes la habitan.
le pertenece al imaginario colectivo. La historia de Trejo no fue potente. Fue tan potente y tan masiva que convirtió la dirección de un símbolo, como pasó con lugares como el Hotel Cecil de Los Ángeles, la casa de Amityville en Nueva York o la casa de los Perron en Rhode Island. No importa si los hechos ocurrieron o no, lo importante es que la gente lo creyó y la creencia dejó cicatrices. Los vecinos durante años se vieron envueltos en una historia que nunca pidieron. A los niños se les prohibía acercarse a la casa. Algunos comerciantes cercanos relatan que hubo un tiempo en el que sus ventanas bajaron porque la gente evitaba pasar por la calle. Otros, por el contrario, aprovecharon la fama. Vendieron estampitas, playeras, incluso tours improvisados al frente de la casa maldita. Todo eso ocurrió a espaldas de la verdad, porque con el paso de los años quedó claro que la única fuente de todos los supuestos eventos era una sola: Carlos Trejo. No había testigos independientes, no había vecinos que avalaran los fenómenos, no había prensa que documentara las muertes. Todo estaba contenido y limitado al relato del libro. Eso no impidió que algunos programas de televisión como Extranormal o La Sobremesa del Más Allá visitaran la casa en años posteriores. En esos episodios, usualmente cargados de efectos de sonido y actuaciones exageradas, se mostraban supuestas presencias, ruidos extraños y lecturas con aparatos que medían energía electromagnética. Pero ninguna de esas visitas arrojó evidencia concreta, solo reforzaron el espectáculo. En el 2016, un grupo de investigadores escépticos pertenecientes a una agrupación llamada Mente Crítica MX solicitó formalmente el acceso a la casa para realizar una inspección sin fines comerciales. Acordaron no grabar, no publicar datos personales, solo ingresar y documentar por escrito su experiencia. Los dueños aceptaron. Tras pasar una noche entera dentro de la casa, los investigadores concluyeron que no había ninguna actividad paranormal observable. No se registraron cambios de temperatura fuera de lo normal, ni ruidos inexplicables, ni ninguna reacción inusual durante las horas más activas, según el libro de Carlos Trejo. Ese informe, aunque disponible en línea, fue ignorado por el público general, porque los hechos no venden. Lo que vende es el susto, el morbo y la leyenda. Huevo. Pero el estigma no solo es un simbólico. Algunos agentes inmobiliarios han confirmado que el historial de la casa la hace más difícil de vender o rentar. Cuando los interesados investigan y descubren que se trata de la casa de Cañitas, muchos se echan para atrás, otros exigen precios más bajos. La fama, irónicamente, la volvió inevitable para quienes no quieren ser parte del mito. A pesar de todo esto, hay quienes creen que sí ocurrió algo, que Carlos Trejo vivió una experiencia traumática, que no fue posesión ni demonios, pero quizás fue un episodio de psicosis colectiva o incluso una violencia intrafamiliar disfrazada de horror. Porque hay algo en el libro, más allá de lo paranormal, que habla de angustia, de descontrol, de dolor encerrado en una casa con demasiadas personas, demasiados gritos y demasiado silencio. Y esa es una lectura más compleja, más incómoda, una que sugiere que lo que se intentó exorcizar no fue un demonio, sino el propio pasado. Lo que es innegable es que la casa fue transformada por las palabras, que la ficción, repetida 1000 veces, modificó la realidad, y un relato, aunque falso, puede ser más poderoso que los hechos. Hoy, la casa de Cañitas es el centro de un fenómeno que no necesita fantasmas. Es un recordatorio de cómo la historia puede volverse un virus cultural, infectar mentes, marcar generaciones, inspirar miedo, aunque el miedo no tenga rostro. Cuando Cañitas salió a la venta y se convirtió en un fenómeno editorial, Carlos Trejo no solo publicó un libro, sino que lanzó una marca. Su nombre, hasta entonces desconocido, empezó a figurar en noticieros, programas de revista, entrevistas matutinas y poco a poco en el mundo de lo paranormal televisado. Trejo entendió rápidamente que el miedo, bien controlado, podía venderse, pero no solo en páginas, también en pantallas.
Así como se presentó como investigador paranormal, cazafantasma mexicano, exorcista civil y sobre todo como un sobreviviente. Se construyó a sí mismo como el protagonista de un relato del que supuestamente había sido y había salido vivo y fortalecido. Según su versión, lo que vivió en Cañitas lo cambió para siempre y lo motivó a dedicar su vida a la lucha contra el oscuro. Y lo hizo con una estética muy particular. Carlos Trejo nunca optó por un perfil de investigador académico o del escéptico racional. Su imagen fue siempre más cercana a la de un rockero de barrio. Chalecos de cuero, cadenas, tatuajes, lentes oscuros y una actitud desafiante. Hablaba como hablaban los tipos duros de la colonia, con groserías, con insultos y con fanfarronería. No era elegante, no era culto, pero era creíble. Para un público que no quería tecnicismos, sino emociones. En programas como Otro Rollo, La Botana o Al Extremo, aparecía mostrando videos en VHS de supuestas apariciones, fotografías borrosas, objetos que se movían solos, gritos captados en grabadoras. Trejo señalaba la pantalla con el dedo y decía: ahí está, ¿lo ves? Eso es un demonio, y lo grabé yo. La audiencia, fascinada por lo macabro, le creía, porque no se trataba de convencer con lógica, sino de impactar con espectáculo. Al poco tiempo fundó su propio grupo de investigadores Cazafantasmas México. Se presentó como líder de una cuadrilla de expertos dedicados a documentar y combatir fenómenos paranormales en casas, hospitales abandonados, cementerios y edificios históricos. Grababan todo en cámara casera. Iban de noche, usaban crucifijos, Biblias y ocasionalmente armas blancas, por si el ente se manifestaba físicamente. La bestia. El grupo se volvió tan popular que muchos jóvenes comenzaron a imitarlo. Surgieron grupos similares por todo el país. El fenómeno Trejo dio paso a una generación de investigadores caseros que buscaban fantasmas en azoteas, casas abandonadas y cerros. Carlos no solo inventaba el miedo, lo capitalizaba. Publicó más libros: El diario de un cazafantasmas, Códice Paranormal, El último exorcismo. Todos seguían la misma fórmula. Todo testimonial, lenguaje coloquial, relatos llenos de muertes inexplicables y sucesos horrendos. Pero ninguno tuvo el impacto de Cañitas. Trejo también vendió DVDs, organizó conferencias, impartió cursos, ofreció servicios de limpieza espiritual a domicilio y hasta tuvo una línea de ropa con su nombre. La industria Trejo estaba en marcha, pero no todo era éxito. Con el tiempo comenzaron a acumularse las denuncias y las burlas. Muchos de los lugares donde afirmaba haber captado fenómenos fueron visitados por investigadores reales que no encontraron nada. Las supuestas evidencias eran desacreditadas por expertos en imágenes y sonido. El lenguaje agresivo de Trejo, su tendencia a insultar a quien lo cuestionaba y su actitud de matón, lo alejaron del mundo académico y lo posicionaron más como un personaje de la farándula. Los conflictos no tardaron en llegar. El más famoso fue el que sostuvo con el conductor Alfredo Adame. Un pleito que se convirtió viral y ridículo en partes iguales. Ambos se amenazaron en vivo, se retaban a golpes, se insultaban en televisión. Carlos Trejo comenzó a ser visto no como un investigador, sino como un bufón con gorra. Y aunque esto afectó su credibilidad, también lo volvió aún más popular, porque en México, de los medios amarillistas, lo grotesco es moneda de cambio, y Carlos lo sabía. Aún así, hubo intentos de darle seriedad a su carrera. Participó en programas especiales sobre exorcismos, colaboró con entrevistas del oculto y fue invitado para ponente en convenciones de misterio. Pero su historial lo perseguía. Cada vez que presentaba como un experto, alguien le preguntaba: ¿y qué hay de los muertos que dijiste en tu libro y que nunca murieron? Trejo nunca respondió con claridad. Siempre volvía al mismo discurso: que sí pasó, que no podía mostrar las pruebas, y quienes lo niegan son cobardes o parte del sistema. Con el tiempo, ese guión se volvió gastado.
El mundo cambió, el internet permitió a miles de jóvenes tuvieran acceso a información, a investigaciones serias, a foros de discusión, y Carlos, que había triunfado en la era de los VHS, se quedó anclado en ese formato. En YouTube comenzaron a circular videos que demostraban punto por punto su historia, documentales que señalaban las contradicciones del libro, entrevistas con supuestos muertos, fotografías falsas analizando en detalle, youtubers como Dross, Magnus o Jaime Maussan, con quien también tuvo un pleito, se alejaron de su narrativa. Para muchos, Carlos Trejo quedó como una figura casi caricaturesca, un personaje de sí mismo, un recuerdo de los 90. Sin embargo, aún tiene seguidores, personas que crecieron con su historia, que recuerdan el miedo que sintieron al leer Cañitas por primera vez, que prefieren no cuestionarlo, porque el mito es más emocionante que la verdad, porque a veces necesitamos creer en algo, incluso si sabemos que es mentira. Más allá del mito, más allá de las apariciones dudosas, más allá de las supuestas muertes que nunca ocurrieron, lo que realmente asusta del caso Cañitas no son los pasillos de aquella casa de Popotla, sino en algo mucho más cercano, más cotidiano, más inquietante en nuestra necesidad de creer. Porque el verdadero poder de Cañitas no radica en su supuesta actividad paranormal, radica en el eco colectivo que generó, en cómo, sin pruebas, sin sustento, sin respaldo, la historia fue aceptada como cierta por miles, incluso millones de personas. Un país entero tembló con un libro que en el fondo pudo ser pura invención. ¿Pero por qué ocurrió esto? Para responderlo, primero hay que mirar el contexto. México es un país con una larga tradición de espiritualismo, sincretismo religioso y una fascinación cultural por lo oculto. Aquí las historias de apariciones, brujas, duendes, casas embrujadas y pactos con el diablo forman parte del ADN social. Se cuentan en los pueblos, se susurran en las ciudades, se heredan entre generaciones. En este terreno fértil, Cañitas cayó como una semilla maldita y floreció. El libro llegó en una década golpeada por la crisis económica, la violencia urbana y una población emocionalmente fragmentada. La gente buscaba respuestas aunque fuera en lo inexplicable. En el fondo, Cañitas funcionó como un espejo deformado de nuestras propias angustias. La muerte, el abandono, el mal, la sensación de que hay fuerzas allá afuera o aquí dentro que no podemos controlar. Carlos Trejo supo leer eso, y aunque tal vez comenzó como una historia simple, una experiencia aislada o incluso una mentira sin intención de escalar, terminó construyendo un monstruo, porque comprendió que el miedo vende, y el mexicano, más que muchos otros pueblos, lo compra con fervor. ¿Pero qué nos dice eso de nosotros? Nos dice que preferimos una historia bien contada a una verdad aburrida. Que si alguien se atreve a hablar con tono firme, con seguridad, con lenguaje coloquial, estamos dispuestos a otorgarle credibilidad aunque su historia esté llena de huecos. Cañitas también revela algo más oscuro: nuestra necesidad de mártires. Trejo se presenta como el héroe que enfrentó al demonio, el que perdió amigos, el que sobrevivió, el que se rindió. El pueblo mexicano históricamente ha sido instruido para admirar al mártir, al que sufre y al que aguanta. No nos interesa tanto la verdad como la épica del sacrificio, y Trejo se colocó justo ahí, en el centro de esa narrativa. Además, Cañita nos confronta con la forma en que consumimos el dolor ajeno, porque el libro, aunque muchos lo leyeron como entretenimiento, habla de muertes, de suicidios, de asesinatos, de maldiciones, se basa en el sufrimiento humano, aunque nunca haya existido, y aún así nos emocionó, nos impactó y lo compartimos. ¿Dónde quedó la empatía por los supuestos fallecidos? Nos preguntamos si esas personas, si existían, querían ser mencionadas. Nos cuestionamos si las familias estaban de acuerdo. No, porque cuando el morbo se activa, todo lo demás se borra. Y eso, quizá, es lo más inquietante. Que una historia como Cañitas pudiera volverse tan popular sin ser cuestionada por años. Habla más de nosotros que del autor.
Habla de cómo estamos dispuestos a aceptar la ficción como verdad cuando ésta satisface nuestras necesidades emocionales más profundas. Porque el miedo es una droga, y Carlos Trejo fue, por un tiempo, su mejor dealer. También hay una crítica que debemos hacernos como sociedad. ¿Por qué seguimos dando espacio a figuras claramente que han mentido, han manipulado, han distorsionado la realidad para su beneficio? La respuesta es simple, pero brutal. Porque nos entienden. Carlos Trejo no mató a nadie, pero mató algo más frágil, nuestra fe en los relatos reales del misterio. Y eso lo convierte en una figura única. No un villano, no un héroe, sino un síntoma. Un síntoma de cómo el miedo, cuando se manipula, se transforma en mercado. Y cómo el público, cuando está hambriento de historias, aceptará cualquier cosa, aunque esté construida sobre humo. Lo más escalofriante de la historia de Cañitas no está en lo que Carlos Trejo dijo, sino en lo que ocultó, manipuló y fabricó. Porque conforme el mito se expandía, también lo hacía el archivo de contradicciones, mentiras documentadas y escándalos públicos en los que se vio envuelto el llamado cazafantasma mexicano. Desde el inicio su historia tuvo grietas. Y en cuanto los medios pusieron la lupa sobre él, esas grietas se abrieron como una grieta en la realidad. Uno de los primeros fraudes evidentes fue la mención de muertes que jamás ocurrieron. Aseguraba que habían sido 17. Sin embargo, ninguno de esos fallecidos fue documentado. Periodistas del diario Reforma, El Universal y la extinta revista Impacto intentaron corroborar los decesos. Buscaron en archivos de registro civil, notas rojas, hemeroteca y bases de datos médicas. El resultado fue devastador para la credibilidad. Ninguna muerte coincidía con los nombres, fechas ni circunstancias descritas en el libro. Más aún, algunas de las personas muertas fueron localizadas vivas. En una entrevista televisiva de finales de los 90, uno de los supuestos fallecidos, identificado con el nombre y el apodo del libro, apareció frente a las cámaras para decir: "Yo no morí y nunca jugué Ouija con él, no porque Carlos me metió en su historia". Esta revelación abrió un debate ético grave. ¿Carlos Trejo se inventó muertes reales para vender libros? Y si no eran reales, ¿usó nombres de personas aún sin su consentimiento? La respuesta parece ser que sí. Otro punto turbio fue la supuesta muerte de un sacerdote durante un exorcismo en la casa de Cañitas. Trejo asegura que un cura fue convocado para liberar la propiedad, pero murió después en circunstancias misteriosas. Se intentó localizar al clérigo, pero nunca apareció. No hay nombre completo, ni parroquia de origen, ni acta de defunción, nada. Como si fuera un personaje más de una novela, y probablemente lo era. En años posteriores, cuando su fama se disparó, Trejo fue retado públicamente por investigadores y escépticos a mostrar una sola prueba sólida: fotografías sin alterar, videos verificados, grabaciones auditivas, pero nunca lo hizo. Lo que sí mostró fueron imágenes borrosas, luces que podían explicarse como reflejos, sonidos que podían deberse el entorno y objetos en movimiento que jamás se grabaron con una sola toma continua. La mayoría de sus pruebas fueron desestimadas por expertos en edición audiovisual. En varias ocasiones se le acusó de usar efectos caseros, cuerdas y cortes de cámara para simular actividad paranormal. En una ocasión, durante una entrevista en vivo en el canal 28, intentó mostrar una fotografía en la que se veía una figura detrás de una puerta. El conductor del programa la tomó, la escaneó y la envió a revisión con un experto en edición digital. El veredicto fue demoledor. La imagen había sido editada digitalmente con un software amateur. El fantasma era una superposición. No mames. El prestigioso periodista y escéptico Martín Fragoso, en un artículo titulado La farsa de Cañitas, resumió así el fenómeno. Carlos Trejo no necesita probar nada. Le basta con gritar más fuerte que los demás. Más adelante, otro escándalo manchó ya la desgastada figura: su pleito con Jaime Maussan. En más de una ocasión, Trejo lo acusó de ser un farsante. Lo irónico es que Maussan, a pesar de sus propias polémicas, rechazó toda colaboración con Trejo.
alegando falta de rigor, manipulación y desprestigio. Carlos hace circo, no investigación, diría Maussan en una entrevista para los grandes misterios del tercer milenio. Trejo también fue expuesto por utilizar actores pagados para presentarse en casos de posiciones y presencias en sus documentales. Uno de sus programas grabados para DVD se mostró una escena de una mujer siendo poseída durante una exploración. Años más tarde, la actriz, bajo anonimato, confesó que todo fue montado por contrato y que recibió 2,000 pesos por su participación. Además, muchos de sus documentos y expedientes eran en realidad hojas impresas sin sello oficial, con tipografía errática, nombres incompletos y sin respaldo alguno. Cuando era confrontado, su respuesta era simple y la misma: no puedo demostrarlo por seguridad. El gobierno está involucrado, hay fuerzas oscuras que no quieren que se sepa la verdad. Un argumento que parece sacado de una mala película conspirativa. Pero si los fraudes relacionados con el caso Cañitas no fueran suficientes, los escándalos personales terminaron por completar la figura pública de Trejo como un personaje de espectáculo más que de misterio. En medio de una ocasión, fue acusado de violencia verbal y amenazas, tanto a colegas como a conductores de televisión. En 2018, su ridículo conflicto con Alfredo Adame lo puso de nuevo bajo el reflector, pero no como investigador, sino como meme. Se retaron públicamente a una pelea que nunca ocurrió, se insultaron, se golpearon con botellas de agua en la cara, y la prensa, en lugar de analizar el caso Cañitas, se rió. Carlos Trejo había perdido el control de la narrativa y ya no era el hombre que enfrentó demonios. Ahora era el hombre que peleaba con Adame en playera de tirantes y gafas negras. En 2020, en una transmisión en vivo, varios usuarios en redes sociales detectaron que Trejo mostraba un exorcismo con imágenes que eran, en realidad, escenas tomadas de una película independiente europea, sin darles crédito. No mames. Lo confrontaron, pero nunca respondió. A estas alturas su credibilidad está tan dañada que incluso quienes creen en fantasmas y fenómenos paranormales lo consideran un obstáculo para la seriedad del tema. El escándalo más reciente fue su supuesta propuesta de hacer una serie de televisión sobre Cañitas. Según él, ya tenía actores, locaciones, guionista, pero hasta la fecha ninguna televisora confirmó el proyecto, ni apareció el registro de producción. Otro cuento más. Carlos Trejo representa la versión más comercial, vulgar y oportunista del mundo paranormal. Un hombre que encontró en el miedo un negocio y en la mentira una marca registrada. Pero lo más preocupante es que su legado aún persiste. Miles de personas siguen sin saber que Cañitas fue desmentido. Muchos jóvenes lo leen como una historia real. Las escuelas lo discuten como el caso más fuerte de actividad demoníaca en México, cuando en realidad es el caso más grande de manipulación paranormal mediática que haya existido en el país. El verdadero fantasma de esta historia es la verdad. Y ahora vamos con unos datos, güey, curiosos sobre este tema. A ver. El libro Cañitas fue rechazado por varias editoriales. Carlos Trejo tuvo que autopublicarlo originalmente. Vendía ejemplares en puestos de revistas del metro de la Ciudad de México antes de que una editorial menor lo distribuyera en masa. Era lo que comentamos hace rato. Llegó a vender más de 1 millón de copias. A pesar de sus fallas gramaticales, falta de estructura y contradicciones internas, Cañitas se convirtió en uno de los libros de terror más vendidos en la historia editorial de México. La película basada en Cañitas es considerada una de las peores del cine mexicano. La bestia. Fue estrenada en el año 2007 y protagonizada por actores de bajo perfil. Fue criticada por su pésima dirección, guión incoherente y efectos especiales ridículos. Carlos Trejo aparece como él mismo en el filme, güey. No son feos. Me dio miedo. Ese güey. El número 51 de la calle Cañitas nunca fue investigado oficialmente por ninguna autoridad religiosa ni judicial.
No hay documentos de exorcismo registrados, ni denuncias formales, ni reportes policiales asociados al domicilio, güey. Carlos Trejo se autodenominó el más grande investigador paranormal de Latinoamérica. Ninguna asociación científica o parapsicóloga seria lo ha reconocido con ese título. El personaje se construyó a sí mismo mediáticamente. El gato está bien tostado. El supuesto demonio, el enano, no aparece en ningún grimorio, texto demonológico, ni sistema de clasificación de entidades del folclore. Es probable que fuera un nombre inventado o una figura alegórica usada para dramatizar el relato. Trejo ha intentado revivir su carrera con exorcismos en vivo a través de redes sociales. Sin embargo, ha sido denunciado por reutilizar imágenes y audios de películas extranjeras como si fueran reales. No mames. Las fotografías más famosas del caso Cañitas fueron analizadas por expertos en imagen digital y el resultado fue contundente. Muchas tienen doble exposición, superposiciones burdas y manipulación hecha con software básicos. Manches. Carlos Trejo fue nombrado visitante incómodo por vecinos de Popontla, güey. Sí, güey. Los residentes actuales y antiguos de la zona han pedido que no vuelva a la colonia, argumentando que dañó su imagen y ha traído consecuencias negativas a nivel económico y social. Ay, quemado el vato, güey. Sí, güey. La casa número 51 sigue recibiendo visitantes que tocan la puerta para ver el fantasma. Los habitantes actuales han tenido que poner cámaras de seguridad por la cantidad de personas que se acercan sin permiso a tomarse fotos o grabar videos. No mames. Güey, eso está bien cabrón, güey. Hay una copia de Cañitas en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, güey. No mames. Se registró como narrativa de horror mexicana contemporánea. Esto no valida su veracidad, pero muestra el impacto cultural que tuvo, güey. No mames. No. El fenómeno Carlos Trejo inspiró parodias en televisión. El comediante Andrés Bustamante creó el personaje Carlos Trampa, una sátira directa a su figura, usada para evidenciar las incongruencias del caso. Carlos Trampa, no. Nunca se ha encontrado ni un solo documento que respalde el fallecimiento del supuesto sacerdote exorcista mencionado en el libro. Ni actas, ni notas, ni testigos. Una de las mentiras más evidentes. Algunos capítulos del libro están copiados o inspirados en películas de los 70s y 80s, güey. Varios lectores notaron similitudes con El Exorcista, Amityville y Poltergeist, especialmente en las descripciones de posesiones y apariciones. Y por último, a pesar de las pruebas de fraude, Cañitas sigue siendo considerado de culto por muchas fans del terror mexicano. No mames. Tal vez no por su veracidad, sino por el impacto emocional que dejó, güey. Eso sí. Sí, pues eso era lo que decían, ¿no? Que pues crecieron con eso, va. Obviamente sí tuvo que haber pegado de algún modo. Sí tuvo el impacto que logró generar, eso nadie se lo va a negar, pero creo que, bueno, rescatando todo lo que dijo Horacio y no a comentario final, pero sí como que un resumen o algo para resumir todo lo que se ha platicado, ¿no? Pinche Jacid, güey. Hablas bien bonito, güey. Gracias. Es bien bonito, güey, el chile. No, hashtag no homo. Hashtag no homo. No sé, Cañitas se tuvo que quedar en los 90s y ya. No tuvo que salir de esa época porque ya había generado fama, pudo haber sido como muchos libros, ¿no? Mucha narrativa que se tiene ahora. De crear alguna historia y que la gente hable lo que tenga que hablar de ella, ¿no? Así como dice el dicho, ¿no? Crea fama y échate a dormir. Ya la había logrado, ¿no? Esa parte del ego que tuvo de querer resaltar más, de querer sobresalir, de querer seguir saliendo, seguir siendo parte de una nueva historia. El que le paguen, el que la gente siguiera hablando de él, creo que fue contraproducente. Y más ahora en una época nueva, una era digital en donde ahora ya hay manera de comprobar todos los hechos que se están haciendo, ¿no? Con las inteligencias artificiales ahorita se pueden lograr mil cosas. En los tiempos en donde empezaron a desmentirse todas esas cosas, era obvio, era evidente que iba a pasar este
este tipo de casos, ¿no? Y la reputación que había logrado, buena o mala, se desplomó. Se desplomó por el hecho de seguir participando. Cambió de ser el investigador a ser ahora un fanfarrón más. Fue poniendo los clavos, güey, en su ataúd, güey. Sí. Oye, pero no quita el hecho también de que, pues, pienso yo, va, pues la gente vive de eso, güey, o sea, de la polémica, güey, o sea, me imagino yo que el vato le vale pepino, güey, si le creen o no, güey, o sea, si el vato sigue generando o está dentro de la boca de la gente, güey, ¿qué es lo que importa para él? Me imagino yo, güey, o sea, si están hablando bien o mal, o pues, me tienen en su boca, güey. Es que fíjate que lo curioso con él, güey, es que ha sido analizado, güey, por psicólogos, güey, y todos concluyen, güey, que es un mitómano, güey, o sea, que él de verdad, güey, cree todo lo que dice, güey. Eso es lo más peligroso de Carlos Trejo, güey. No mames. O sea, que de verdad, o sea, ha sido analizado por psicólogos, güey. No, o sea, ¿cómo te puedo decir, güey? No ha ido a él la terapia, güey, que lo hayan analizado, güey, sino, o sea, con entrevistas, güey, con toda esta, de lo que hablamos de las polémicas, de toda esta vida, güey, que él quiso exponer, güey, a los medios de comunicación, güey, y que quiso darle a todo México, güey. Ha sido analizado, güey, ya ha llegado a ser considerado como un mitómano, güey. Y por ende, güey, este vato se cree su historia, güey. O sea, este vato sí cree que estuvo en Cañitas, güey. Sí cree que fue a montar al monstruo del lago Ness, güey. Sí cree que fue con Drácula, güey. O sea, eso es lo más increíble, güey, o lo más preocupante, güey, de una persona así, güey. Porque, pues aquí hablas de alguien, güey, que quieras que no, güey, a lo mejor no le causa tanto daño a una sociedad, güey. Sí, en el aspecto cultural, güey, de creencias, güey, sí es peligroso, güey. Pero no a tal grado, a un grado muy alto, ¿me entiendes, güey? O sea, este vato nada más te cuenta historias de terror, güey, de miedo, y pues tú te las crees, güey. Pero lamentablemente, güey, en México puede surgir, güey, un personaje, güey, como con estas características, güey, que conecte con la gente, güey, y valió madre. Pues sí, güey. Ahí puede entrar también el cabecita de algodón, güey. Y no vamos a hablar mucho lejos de lo que se le pueda diagnosticar. Este cabrón está completamente dentro del diagnóstico de una persona con el síndrome limítrofe de personalidad. Este cabrón ya se cree todo lo que se está diciendo, inclusive hay películas que lo pueden ejemplificar este tema, ¿no? Está la película de Fracturado, que te habla de este cabrón que choca, se supone que tiene un accidente con su familia, lo mete al hospital y el cabrón hizo un desmadre. Nunca hubo una familia realmente, ¿no? Y él se crea una historia completamente en su cabeza y se hace tan real para él. O sea, este cabrón le pasa lo mismo. Ahí, ayer, con mi señor estaba viendo una película que se llama Harta. Y igual te mencionan esta parte sobre donde ella crea una historia por la pérdida de su hija, ¿no? En ese momento, cuando le dan la noticia. Ya creo que ya estoy spoileando un poquito sobre la de la película, pero o sea, se están viendo ejemplos. Sí, pero muy buena. Muy, muy buena. Si tienes oportunidad, Antonio, de verla, dale, porque están muy chingonas esas dos películas. Y te explican más o menos cómo es este cabrón. La de Fracturado sí la he visto y la verdad sí está con ganas. La otra, la de Arte, es así, no la sí, he visto es nueva, está en estas plataformas de streaming en Netflix. Puedes checarla, muy, muy buena película y te menciona estos casos. Él ya llegó a este punto en donde todo lo que él dice cree que es real y los demás están equivocados, ¿no? Sí. Y llegó a un... ¿Cómo se puede decir? A una idea, ¿no? Como se mencionaba antes, yo tengo mis principios, pero si no son los correctos, entonces voy a tener otros principios, si no son los que me convienen. Él ya cambió completamente la dirección en la que llevaba Cañitas, ¿no? Que igual y quería hacer una historia de ficción y al final se creyó tanto esa historia que lo vemos ahora, ¿no? Él sigue asegurando todo y no nos vamos lejos, hasta Jaime Maussan, ¿no? Él sigue acérrimo en lo que está diciendo y nadie le va a cambiar esa idea, ¿no? No diciendo que tenga el mismo trastorno como lo presenta Carlos Trejo, pero sí se manifiesta de la misma manera. Podemos ver inclusive personas que se encargan de hacer historias de terror o de cine de terror y no se enganchan en esa parte de decir es que todo lo que estoy escribiendo es real, no vamos a hablar de un Lovecraft con el Necronomicon, no significa que sea real.
Las personas Ajá. se encargaron de querer hacerlo real. Él nunca ha dicho esto es real o esto es falso. Él deja que la gente trabaje en su imaginación, en el colectivo imaginario de todos. Las personas ya están haciendo su creencia. Lo que mencionábamos antes, nosotros mismos somos los culpables de generar este tipo de personas. Lamentablemente creamos ahora un mitómano con trastorno limítrofe de personalidad porque le creímos en esas historias que él nos cuenta. Sí, güey. Lamentable. Puedo decir, damn, dude. Antonio, Ok. ¿comentario o cierro ya el... No, pues. Iba a decir algo, pero creo que no tiene mucho que ver ahorita que acaba de dar esa explicación, Hassi. Dilo, amigo, tú dilo, güey. ¿No creen que a lo mejor el vato haya tenido un tipo de trauma que se haya choqueado, que se haya bloqueado y que por eso el vato se haya creído o que se haya inventado toda esa historia? Ah, güey, es que es algo que mencioné, o sea, no quise, lo menciono, güey, pero no quise adentrarme mucho, güey, porque ya eso si no es verdad, güey, pues se llama difamación, güey. Bueno, es una, Entonces- por ejemplo, podría decirse una teoría, güey. Sí. O sea, sí, dentro de eso, güey, sí hay una teoría, güey, que dicen que a lo mejor este vato, güey, sufrió de maltrato, güey, o de inclusive de otras cosas, güey, dentro de esa casa, güey, y él por eso, en su manera de tratar de bloquear todo esto, crea la historia de Cañitas, güey, pero como te digo, o sea, simplemente es una teoría y tampoco la quisimos mencionar porque pues ya ahí te involucran otras cosas más perturbadoras que pues no queremos tocar aquí Sí. de una manera, o sea, sí van a tocar, güey, cuando sean hechos, güey. Pero Sí. este no es un hecho, o sea, simplemente es una especulación, güey. Simón. Esa que tú dices, güey, que sí sufrió a lo mejor dentro de esa casa, güey, porque se habla, güey, de que era una casa donde siempre había gritos, güey, donde había siempre de repente mucho grito, güey, de repente mucho silencio, güey. Entonces, pues quién sabe, güey, a lo mejor y sí, como tú dices, güey, este vato creó todo lo de Cañitas y todo el personaje o la persona que supuestamente ahorita está viviendo en el cuerpo de Carlos Trejo, güey, es alguien completamente ajeno, güey, a quien fue tal vez en su infancia, güey. Sí, pues sí. No, yo nada más quería mencionar algo que a veces hay personas, en este caso que me parece que Carlos Trejo es una de ellas, güey, en el que a veces como que cuentan, digámoslo así, güey, y lo pongo entre comillas, que pudieran contar una mentira, pudiera ser, güey, pero la pudieran contar de una tal forma, güey, o tan consecutiva, en la que hasta ellos mismos se la creen, güey. Entonces, de ahí eso se puede volver un poquito para ellos, güey. Y digo para ellos, güey, porque para la demás gente quizá no, güey. Pero para ellos puede ser como verdad, güey. Y que de ahí ahora sí que como que dijeron, ahorita Horacio, Hasid, se vuelve como que un colectivo, güey. O sea, es de que tanto que lo repiten, güey. Ah, no, pues es que ahora sí es verdad, güey. O sea, cuando está diciendo mucho y así, güey, pues es real lo que dice, güey. Y pues, o sea, también incluso, por ejemplo, yo que vi la película de Cañitas, güey, te digo, bueno, ya saben que yo soy miedoso, güey. Pero la neta, güey, siendo sincero, güey, aunque me dio un chingo de culo. Sí, güey. O sea, sí, la verdad es que sí se veía medio falso ciertas pruebas que como que presentaban, güey. O sea, como que ya después era como que te ponías a pensar y decías, verga, güey, es que pedo, güey. Entonces como que se basaba mucho en eso, güey. Como que también, yo, al menos en lo personal, güey, repetía tanto las cosas, güey. Era una forma, güey, de que como para él ya llegaba un punto en el que era verdad, güey, que él se creía sus mentiras. Que pues ya las demás personas también, güey, era de que no, pues no mames, es que es verdad lo que dice, güey. O sea, no se le ve que mienta o una cosa así, güey, ¿sabes? Sí, pues es Y- como y decía eso a Horacio, veces- güey. Lo decía con tanta seguridad, güey, que te hacía creerle. Exacto, güey. Y lo peor es de que se lo creía y luego todavía, güey, para mí es algo todavía una cosa un poco peor, güey, todavía más, güey. De que cuando tienes muchos seguidores y cosas así, güey, eso se vuelve un peligro, güey, porque, bueno, yo siento, güey, que es de tener cuidado con lo que hablas, güey. Entonces, ya era como que tengo muchos seguidores, güey, pues voy a seguir con el argumento, güey, ¿sabes?
No sé si me explico, güey. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo vuelve aún todavía mucho más peligroso, güey. Porque puede hacer que mucha gente se lo crea realmente, güey, aunque no sea verdad. Y eso está cabrón, güey. Sí, claro. Sí, güey. Pero, a ver, ¿algo que quieran agregar? O ya cierro y ya después del cierre ya damos comentarios finales. Pues yo de mi parte ya no tengo comentarios. Bueno, ahí les va. Antes de, ahorita damos cierre y luego damos los últimos comentarios, ¿les parece? Ok. 30 años después, el polvo ya se ha sentado sobre los restos del mito. La casa de Popotla sigue en pie. Carlos Trejo sigue dando entrevistas. Y Cañitas, el libro maldito, aún se vende en línea. La historia continúa, no porque sea cierto, sino porque no hemos podido ni querido dejarla ir. Pero después de tanto escarbar, después de desmontar pieza por pieza el relato, después de demostrar que las muertes nunca existieron, que las pruebas eran falsas, que el miedo fue manufacturado, la pregunta que nos queda es más inquietante que cualquier sombra. ¿Por qué seguimos creyendo? La respuesta no está en el libro, está en nosotros. Creemos en Cañitas porque necesitamos que algo allá afuera sea más aterrador que lo que vivimos aquí dentro. Porque preferimos el miedo sobrenatural al miedo real, el de la violencia, el abandono, la corrupción, la pérdida, la soledad. Cañitas funcionó como válvula de escape, como válvula colectiva para canalizar ansiedades que no sabíamos nombrar. Nos dio un enemigo invisible, una fuerza oscura que podíamos señalar sin peligro, un demonio al que se le podía culpar de todo lo malo, incluso por lo que era culpa nuestra. Y Carlos Trejo lo entendió. Supo que el mexicano, acostumbrado al horror cotidiano, estaba dispuesto a pagar por una versión más digerible del miedo, una con forma, con nombre, con anécdota. No importa que el libro fuera falso, que las pruebas fueran fabricadas, que los escándalos lo hundieran. El mito fue más fuerte que la evidencia, y eso es lo verdaderamente aterrador, porque Cañitas no es solo una historia sobre fantasmas, es un reflejo de cómo el morbo, el entretenimiento y la desinformación pueden mezclarse hasta convertirse en verdad. Una verdad emocional, una verdad útil, una mentira cómoda. Hoy, las nuevas generaciones lo conocen más como meme que por libro. Lo leen por nostalgia o por curiosidad. Algunos lo analizan, otros se burlan, pero pocos entienden la magnitud del fenómeno que representó. Cañitas marcó un antes y después en el terror mexicano. No por lo que contó, sino por lo que logró sin tener nada que contar. Y eso nos deja con una última reflexión. En un mundo donde las noticias se fabrican, donde las historias se venden como productos, donde cualquiera puede inventar una versión de la realidad y convertirla en dogma, ¿cuántos otros Cañitas hemos creído sin darnos cuenta? Quizá los verdaderos demonios no viven en casas viejas, ni se manifiestan en fotografías. Quizás el verdadero terror no está en las sombras, sino en lo que estamos dispuestos a aceptar como cierto. Aquí terminamos nuestro recorrido por la mentira más famosa del terror mexicano. Una historia sin muertos, sin pruebas, sin apariciones, pero con millones de lectores, espectadores y creyentes. Una historia que, aún vacía, sigue habitando el inconsciente colectivo. Gracias por acompañarnos en esta noche y recuerda, no todo lo que se cuenta es verdad y no toda la verdad se cuenta. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sombras de la Noche. ¿Algo que quieran agregar, amigos? Yo solamente una cosa así rápido. Yo siento que Carlos Trejo fabricó una leyenda. Y lo digo así, una leyenda porque es como algo que se
se puede creer hoy en día. Pero no solo fabricó la leyenda, sino supo comercializarla también. Entonces, esa fue, digamos, su gracia, entre comillas. Y de ahí sacó, digamos, todo el provecho que pudo. Y quizá ya hoy en día no, pero en su momento lo supo hacer. Y pues nada más eso. Porque en su momento sí fue una leyenda muy cabrona, que sonaba mucho. Cañitas, ¿qué pedo con Cañitas? Esto y esto, lo otro, y acá. Entonces, lo supo vender, digamos, ¿sabes? Una leyenda muy bien vendida. Exacto. Así. Más que hablar de el señor Carlos Trejo, tenemos que hablar de nosotros como sociedad. Realmente qué es lo que consumimos, qué es lo que digerimos, cómo lo digerimos, qué aceptamos, qué consideramos que es real, qué es lo que es falso. Él, lejos de hacerle un mal a la sociedad, creo que nos va a poner a pensar para las personas que estén escuchándonos ahorita en el podcast o que lo vayan a escuchar después. Creo que es algo que nos va a dejar a pensar mucho, ¿no? Sobre qué es lo que consideramos correcto o incorrecto, qué es la realidad, qué es verdad, qué es falso, qué es mentira, qué está producido, ¿no? Creo, y entre pláticas con Horacio lo hemos mencionado mucho, o sea, alejarnos un poquito sobre los medios de comunicación a veces ayuda, ¿no? El también formar un criterio por nosotros mismos, creo que es algo importante, porque luego empezamos a glorificar, inclusive a martirizar, ¿no? Porque llegó un momento en donde el mismo Carlos Trejo fue un mártir, casi un santo, ¿no? No, yo creo si hubiese funcionado un poquito más su estrategia, su marketing, si hubiese hecho hasta un santo, no lo hubieran canonizado. Creo que es importante esa parte, ¿no? El saber qué es real, qué es falso, el escuchar las opiniones, leer un poquito sobre todo lo que está pasando y de ahí investigar de diferentes fuentes, ¿no? Para poder tener un criterio propio y no estar, como lo mencionó ahorita Hattori, generando leyendas en personas que realmente, y aterrizándolo en una realidad, pues solo nos están vendiendo algo porque les está ayudando a generar un beneficio para ellos mismos. Antonio. Pues comparto la opinión de Arturo y de Hasid en cuestión de que, por ejemplo, el vato supo lucrar, hasta cierto punto supo lucrar con eso, y creo yo que si Carlos mejor se hubiera enfocado más en una historia de fantasía, creo que no hubiera estado tan funado como está el día de hoy. Sí. Pues agradecerles a Arturo y a Hasid, el que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias. Y esta es su casa. Hay que hacer otros episodios así donde estemos todos, porque la verdad es que se hace un buen debate. Se comparten muy bien las ideas, y de este podcast también para eso para que hablamos de paranormal, pero lo paranormal también te abarca muchos otros temas y muchos criterios que también pueden ser tocados aquí. Entonces, pues muchas gracias, y ya saben, las puertas están aquí abiertas. Me gustaría que hubiera más episodios en donde estuviéramos así más personas, y creo que sí van a haber más. Espérenlo, porque me gustó este episodio y espero que también a toda la gente que nos está escuchando también le haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Sombras de la Noche en Facebook, Instagram, X y TikTok. Además, aquí no olviden darle clic en la campanita, suscribirse, y sobre todo, pues compartan el contenido para que podamos llegar a mucho más gente. No sé si, mi querido Antonielo. Pues no, pues muchas gracias si llegaron a este punto del video. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Hasid, muchas gracias. Arturo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Pues yo me despido. Muchas gracias a todos. Horacio, muchas gracias. No, pues doy por terminada la misa del día de hoy. Y recuerden esto: no se queden con lo primero que les cuenten, no se queden con lo primero que lean, no se queden con lo primero que les
informen, siempre busquen en otros lados, como lo mencionaba Hasid, busquen más fuentes, busquen un propio criterio y no crean en todas las mentiras que le cuenten aquí en México. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias y ya saben, escriban aquí abajo sus comentarios, qué opinan de Cañitas, si ya conocían que era una farsa, si no, y si quieren escribirnos un chiste, un chascarrillo, lo que sea, también aquí pueden comentarlo. Además de que también te pueden enviarlo aquí al correo, que también va a estar aquí apareciendo. Y ya sin más, la misa ha terminado. Nos vemos hasta la próxima.